¿Y a partir de ahora qué, Ana? ¿Hacia dónde crees tú que van las cosas? Pues la verdad es que desde el punto de vista, yo te diría, clínico, soy un poco pesimista realmente, ¿no? Con las consecuencias que la pandemia está teniendo a nivel de salud mental en la población y la repercusión que va a tener también para los niños. Estoy de verdad preocupada por eso. Eh, esta mañana en Twitter veía la foto de un niño en un colegio del norte de España, no recuerdo ahora mismo la localidad, con el abrigo puesto, la mascarilla, la capucha y dos mantas encima, en su pupitre con todos los demás pupitres de alrededor sin nadie para mantener la distancia de seguridad. Y me ha parecido una foto terrible, terrible. O sea, ese niño, ¿qué valor le puede estar dando la educación cuando tiene que estar congelado de frío en la clase simplemente por el hecho de estar? ¿Qué va a ser de estos niños a los que les hemos dicho que no compartan juegos, no compartan juguetes, no compartan tiempo, que no abracen, que no besen? ¿Qué va a ser de estas personas mayores que llevan muchos meses sin ver a sus seres queridos y que se van a morir sin haberlos podido abrazar? Mm, Estoy empezando a ser bastante pesimista con las repercusiones que todo esto va a tener y incluso también como ahora muchas veces conductas que hace relativamente poco hubiéramos catalogado como conductas de trastornos obsesivos compulsivos, eh, se han normalizado, se han generalizado, son bien vistas porque ahora son ejemplo de cuidado personal y de cuidado social. Y creo que luego va a ser muy difícil que esas conductas dejen de realizarse, ¿no? Y cuando digo conductas me refiero también a toda la emoción que hay detrás de esa conducta, ¿no? Al hecho de sentir que la persona de al lado nos puede contagiar, nos puede matar. Es peligroso estar con la gente, es peligroso compartir con la gente cosas. Estoy realmente preocupada. Creo que vienen tiempos un poco oscuros y en los que quizá pues tenemos que estar más unidos para tratar de dar un poquito de luz, porque me temo lo peor, Pedro. En esa visión estamos totalmente de acuerdo también, Ana. A mí lo que tú dices es desgarrador ver el tema de los niños. En la consulta yo también veo evidentemente cómo se disparan algunos problemas y cómo se está normalizando el disparate, ¿no? Uh -huh, De uh esta -huh. falta de convivencia, de esta suspicacia por el otro. ¿Cuál es el problema? Que en términos de urgencia seguramente tiene que ser así. Seguramente es necesario que sea así y es lo que toca, ¿no? Pero es lo que pasa cuando las cosas no se hacen bien a tiempo, nos vemos forzados a hacerlas mal a destiempo. Yo miraría esto también desde una visión más global, ¿no? Estamos aquí no por casualidad. ¿Qué nos ha traído a toda una pandemia y hacia dónde vamos, ¿no? Y claro que las cosas pueden ocurrir por factores también de azar e incontrolables, pero en este caso, precisamente la ciencia de la que hemos empezado a hablar está de acuerdo en que no es una cuestión meramente casual. Tiene que ver, vuelvo al origen, con el profundo deterioro de los ecosistemas, con la hiperconectividad que hace que un virus corra por el mundo en 24 horas, ¿eh? Con nuestra manera de tratar a las demás especies. Entonces, bueno, ya estamos en este punto y tocan medidas sacrificadas y a nivel psicológico las secuelas van a ser tristemente importantes. Pero si no aprendemos la lección, que yo tampoco soy muy optimista al respecto, porque a lo largo de la historia el ser humano no ha aprendido precisamente de las lecciones. Lo único que enseña la historia es que no aprendemos de la historia. Esto es lo que yo creo en realidad, ¿no? Pero creo que tenemos que volver a esa visión ecológica para entender que estamos en un proceso de decrecimiento. Si lo vuelvo a mirar desde una perspectiva global, de decrecimiento material y de decrecimiento en la complejidad de nuestros modos de vida, ¿no? El decrecimiento material o va a ser forzado, como lo está siendo ya, aunque muchos se resistan a aceptarlo, o tendremos que programarlo de una manera lo más equitativa y lo más organizada posible.
Y cuando hablo de un decrecimiento en lo material, me refiero a que tiene que ir aparejado a un crecimiento en lo inmaterial. En lo que antes hablábamos, en los aspectos, esto tiene que servir paradójicamente para valorar más la convivencialidad, la afectividad, el silencio, las experiencias, las cosas pequeñas, el juego, las emociones, y volver a la sencillez en muchos aspectos, a la sencillez de nuestros ancestros, pero sin el salvajismo de muchos de nuestros ancestros, ¿no? Es decir, podemos coger lo mejor de lo que nos ha dado la historia, la ciencia y la cultura y volver a la naturaleza con ese equipaje. Yo creo que si no vamos en esa dirección, las cosas van a seguir poniéndose muy mal. Y este es solo un capítulo llamativo, el de la pandemia, de los muchos que quedan por delante. Por tanto, seguramente se esperaba que acabáramos con un mensaje optimista y no estamos precisamente tú y yo, Ana, dando un mensaje muy optimista, pero yo más que los mensajes optimistas defiendo los mensajes constructivos. Es un poco diferente en la concepción que tiene la gente, ¿no? Y lo hilaría con el tema de la coherencia, que hemos venido comentando también. ¿Hacia dónde va esto? Insisto, vamos a un proceso en mi visión, de crecimiento material y de descomplejización, o hacia una barbarie. No veo más opciones. Si eso lo entendemos y empezamos a hacer una transición ordenada hacia un modo de vida más sencillo, más equitativo, minimizaremos el sufrimiento, que ya va a ser inevitable en buena dosis, de todas formas. Si no, pues será algo muy duro lo que queda por delante, ¿no? Ante eso, ¿qué hacer? Intentar ser coherentes con esa conciencia, intentar empezar a simplificar nuestra vida, intentar empezar a valorar las cosas verdaderamente valiosas, empezar a hacer un decrecimiento personal, me refiero a una vida más austera, y entendiendo, y esto para mí es la parte más positiva del mensaje, que eso no es una vida de sacrificio en el sentido feo de la palabra, sino una manera de encontrar más felicidad. Es decir, realmente podemos ser más felices, puede haber menos sufrimiento en el mundo del que hay si recogemos hilo en muchísimos sentidos. Pero como hemos confundido la felicidad y el bienestar humano con la posesión, con el éxito, con la complejidad social, pues ahí está el desvarío del que antes hablaba, ¿no? De confundir el progreso con la mejora. Creo que para mejorar como seres humanos tenemos que empezar no solo a pensar como especie, sino a no dejar de mirar también a las otras especies, a acabar con el antropocentrismo con el que hemos vivido siempre y a tener una visión ecológica también a ese nivel, ¿no? Y por tanto no sé hacia dónde vamos, sé hacia dónde me gustaría que fuéramos y hacia dónde yo creo, desde mi conocimiento, que debemos ir. Y creo que debemos ser constructivos en intentar todos hacer nuestra apuesta y nuestro empuje en ese sentido. Sí, quedarnos al final con lo esencial, ¿no? Desprendernos de aquellas cosas superfluas y realmente quedarnos con lo esencial. Yo creo que debe ser la gran lección de este momento en el que estamos viviendo. Me he acordado también de otra historia que me contaste muchas historias, pero muy chulas. Sabes que me gustan las historias. Sí. Esta la recuerdo especialmente y creo que viene mucho al hilo. Era un viajero que iba con una mochila, llegó al Himalaya y entró en algún templo budista donde estaba un gurú. Y al entrar vio que no había nada en la casa, solamente había un pequeño catre y donde este sabio descansaba y muy poquitas cosas más. Y el viajero le dijo, pero ¿cómo es posible que vivas así, sin nada prácticamente? Y el sabio le dijo, ¿y tú cómo es posible que vengas solo con una mochila? Y le dijo el viajero, bueno, es que yo vengo de paso. Y le dijo el sabio, yo también estoy de paso. Esa yo creo que puede ser la lección, ¿no? Estamos de paso y vamos a desprendernos de todo aquello que no sea estrictamente necesario. Pues ojalá. Valorando lo que sí que lo es. Claro. Esa es la dirección que yo creo que tenemos que emprender y me gustaría que la gente meditara sobre ello y empezar a aplicar en su vida un poco más de silencio, un poco más de, dentro de las limitaciones actuales,
de atención a la afectividad, a las relaciones, a la empatía, al vecino, ¿no? Y a aprender a ser feliz con las cosas sencillas, porque no se puede ser feliz de otra manera, sencillamente.